Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Mi nombre es Judith y este es mi canal Amando mi Hogar. Y bueno, iniciamos con estas bellas imágenes de un parque que se llama el Parque Chapultepec aquí en mi ciudad. Fuimos a caminar un ratito, a dar una caminata y la verdad es muy relajante. De ahí tuve que ir a hacer unos trámites yo sola y bueno, yo sola me consentí y me pasé a tomar un café con un rico pan y a pasar un ratito conmigo misma y a disfrutar esa mañana. Así que ahí estoy tomándome un cafecito, un capuchino muy rico y disfrutando de mi espacio y de estar un poquito conmigo misma. Y ese día, aprovechando, pasé a ver algunas tiendas, a ver qué veía, qué se me pegaba. Y bueno, se me pegaron estos trapitos para la cocina de Miniso. Son 6 piezas y están muy bonitos los colores. Me gustaron mucho los colores y la verdad salen muy buenos, son muy absorbentes y me gustan mucho. Ya es la segunda vez que compro este tipo de trapitos ahí en esa tienda. Así que vamos a lavarlos para poderlos utilizar. Los puse a remojar con tantito bicarbonato y vinagre y ahorita los voy a lavar. Y bueno, ya que iniciamos el video contándoles que estuve un ratito conmigo misma en la plaza tomándome un café, les quiero contar que el fin de semana fui a un taller, es un taller impartido por un psicólogo, el psicólogo Alexander. Me invitaron mis cuñadas, mi cuñada es psicoterapeuta, tiene maestría y doctorado en esa materia y seguido imparten cursos relacionados pues con las emociones y con todo esto y fui a un curso que se llama El deleite de estar contigo. La verdad es que me gustó muchísimo, fue un curso que me llenó mucho, que me enseñó a darme cuenta que debemos de disfrutar cada momento que pasamos con nosotros mismos, que para disfrutar de la vida y amar a los demás, primero hay que amarnos y disfrutar nuestra persona, amarnos nosotros mismos. Fue un curso que me gustó mucho, duró 3 horas y bueno, ahorita les contaré un poquito más. Voy a hacer la comida, como tuve que salir y llegué ya un poquito tarde, voy a hacer unas tostaditas. Un día antes compramos un pollo rostizado, así que me sobró un poquito y ahí lo estoy preparando con jitomatito, pimienta, un poquito de ajo, cilantro y voy a hacer unas ricas tostadas. Algo fácil y que la verdad es que se me antojó mucho y ya tenía ratito que no preparaba. Miren, aquí les estoy mostrando unas cositas que compró mi esposo. Ese es una tira de sellado llamado guardapolvo. Lo va a poner en la puerta para que no entre el polvo ni ningún bichito. Y ese es para ponerlo en las ventanas.
para evitar, para que tengan, pues para que eviten el ruido o cuando hace mucho viento no lleguen a sonar. Entonces se los quería enseñar porque me gustaron mucho, se los recomiendo. Y aquí les estoy mostrando el mueble que pinté. ¿Recuerdan en unos videos anteriores? Este mueble mi esposo lo compró en Sodimac y venía en color madera y yo lo lijé y lo pinté. Y miren, ahí les estoy enseñando ese libro que le gusta a mi hijo, el inversionista de enfrente. Se los recomiendo, habla de economía y bueno, es uno de sus libros favoritos. Y ahí pues tiene sus cosas, su guitarra que él toca, y la verdad es que quedó muy bien, quedó muy bonito, lo puso en medio y le puso esos tubos negros y todavía le falta, le va a poner unas tablas abajo. Ya las compró, pero las vamos a lijar para que queden bien bonitas, para que ponga pues sus zapatos, su mochila y otras cositas por ahí. Así que ahí les estoy mostrando cómo nos quedó. En el curso de El deleite de estar contigo, vimos que estamos viviendo en un mundo lleno pues, de personas y a veces parece que todo gira alrededor de los demás o de eventos que surgen fuera de nuestra propia persona. Todo el mundo siempre está planeando cosas, pensando en lo que vamos a hacer mañana, o como personas siempre estamos pensando un poquito más en los demás, en nuestros hijos, en nuestra familia, y nos enseñaron que no está mal. No está mal pensar en los demás, pero muchas veces dejamos nuestra propia persona por estar siempre atentos a los demás, a todo lo que surge fuera de nosotros mismos. En fin, el mundo se vuelve un mundo en el que todos viven en el futuro o vivimos en el futuro o en el pasado, pues solo se habla de lo que va a suceder o lo que sucedió o lo que queremos que suceda, y nos enseñaron que dónde dejamos el presente, dónde nos dejamos a nosotros mismos. Si lo analizamos, algo que todas estas actividades tienen en común es que involucran a más de una persona. Por alguna razón, estamos siempre pensando en hacer algo con alguien más, aunque realmente no queremos o no es el plan que más se nos antoje. Es rara la vez que pensamos hacer algo nosotros solos, para nosotros mismos. Estamos, nos decía el psicoterapeuta, a veces tan obsesionados con planear cosas en torno a los demás que muy pocas veces planeamos algo para nosotros mismos. Podemos llegar a confundir el estar solos o hacer cosas solos con sentirnos solos. Y la verdad es que hay una gran diferencia. Aprendimos que estar solo simplemente significa que la compañía que tienes en ese momento eres tú y puedes llegar a sentirte solo hasta en un lugar lleno de gente. Sentirte solo es estar triste porque no tienes a nadie más, pero a eso vamos. Puedes encontrar compañía en ti y es súper gratificante. Nos explicaron que hacer cosas solo, por supuesto que no es fácil, sobre todo al principio, y más si no estamos acostumbrados. Pero poco a poco le tenemos que agarrar, como dicen los jóvenes, la onda. Y una vez que lo hacemos, nos aseguraron que vamos a querer seguir haciéndolo. La primera vez puede ser incómodo, como yo que me fui y me senté en el café sola. La verdad es que la gente sí como que te voltea a ver y dice, ¿y esta viene sola? Sí,
Estoy sola, no estoy sola, estoy conmigo misma. Eso fue lo que aprendí este fin de semana. Y hasta raro puede sonar y puedes sentirte. Yo me sentía un poquito rara, algo así como una primera cita. No se tiene idea de cómo actuar o dónde ir, o estás nervioso o ansioso y llega un momento en el que piensas en arrepentirte y regresar corriendo a esa zona de confort que es estar con un grupo de personas. Nos dijeron que cuando esto suceda, lo que debemos hacer es tratar de relajarnos, respirar y literalmente hacer lo que queramos. No sobrepensarlo. Quedarnos en nuestra casa o leer un libro, escribir, ver una buena película o una serie, salir a cenar, observar a las personas simplemente a tu alrededor, disfrutar de tu propia compañía y ve todo eso que no verías si estuvieras en un grupo. Aprender a escucharte, a escuchar tu cuerpo, te irá diciendo poco a poco lo que necesita y lo que lo hace feliz, lo que le complace, a empezar a analizarte tú misma y decir, a ver, ¿qué es lo que más me gusta disfrutar? Tal vez sentarme a tomar una rica taza de café, tal vez simplemente sentarme en el sillón y ver por una hora una película, una serie sin que nadie te interrumpa. Aprender a escuchar poco a poco lo que más te gusta y lo que más te deleita. No tenerle miedo a ese silencio no es nuestro enemigo, se puede convertir en un gran aliado que te ayude a descubrir muchas cosas de ti y del mundo en el que vives. Siente cómo el aire llena tus pulmones, tal vez mientras caminas, escucha los ruidos a tu alrededor, relájate, sueña despierto y piensa. Disfrutemos de los pequeños detalles que por a veces vivir el día a día corriendo ya no los vemos. Nos decían cuántas veces tal vez te has subido a tu coche y pasas por un lugar hermoso en tu ciudad lleno de plantas, de árboles y ya no los ves, ya no disfrutas el día a día, esos detalles que son la vida y que nos pueden hacer sentir un poquito mejor en este ajetreado mundo. Principalmente vivamos el presente, que yo sé que la verdad a veces no es fácil. A veces nos ganan los pensamientos, las angustias, las preocupaciones, y nos decían que cuando estemos haciendo cosas solos, nos fijemos en dónde estamos, qué está pasando en ese momento, que tratemos de controlar nuestra mente para que no se vaya a otro lado cuando tal vez estás lavando los trastes o estás haciendo alguna actividad del hogar que te da, que te complace y te gusta,
mm, nos decían, disfruta ese momento, el que te cae el agua en las manos, tal vez cuando estás lavando los trastes, los olores de los alimentos que estás preparando. Piensa en eso, en el ahí, en el ahora, en tratar de cerrar un poquito nuestra mente en no atormentarnos por algo que ya fue o por algo que todavía no sucede o por algo que no sabemos si va a suceder. Recuerda, la próxima vez que estés planeando, planea algo contigo mismo. Y luego ve y cuéntales a tus amigos lo increíble que te la pasaste contigo mismo. Tengo una amiga que estudió todo eso de los aceites esenciales y ella sabe cómo combinar, qué aceites se pueden combinar para hacer algunos productos para estrés, para, no sé, varias cosas. Y la verdad es que siempre me manda así como detallitos y me mandó este antiestrés. Ya lo he usado y ahorita me lo volvió a mandar y es muy bueno. Siempre trato de utilizarlo. Ahorita, por ejemplo, que mi hijo está en exámenes, se lo pongo porque hoy sí llegó y me dijo, mamá, hoy sí me siento estresado. Creo que tiene mañana examen de física y me dijo que estaba estresado, entonces se lo pongo, ella me dice que se lo ponga atrás de los oídos, en la columna, en sus muñecas, en sus pies, en sus palmas de sus pies, en la planta, perdón, palma, en la planta de sus pies, perdón. Lo tiene que oler un ratito y, y me gustan mucho, son aceites esenciales de doTERRA. Eh, la pueden encontrar en Instagram. Ella vende todo esto por si les interesa. Entiendo que a veces estar solos o solas nos genera malestar porque no estamos tan acostumbrados. Vivimos inmersos en el ruido externo, enfocados en nosotros y desconectados de nuestro propio ser. Cuando los demás se van, el silencio a veces resulta perturbador, como esa voz interna a la que llevamos años sin escuchar. La incapacidad de disfrutar de tu propia presencia no solo te impide conocer al maravilloso ser que eres, además puede llevarte a establecer nocivas relaciones de dependencia que no están basadas tanto en el amor como en el miedo a que ese alguien se vaya y te deje sola o solo.
El psicoterapeuta nos decía que cuando disfrutas de tu compañía, realmente eres libre. Tu plenitud proviene del único ser que nunca te abandonará. Y por ende, las relaciones se vuelven una elección y no una necesidad. En ese momento te colocas en la posición de escoger la persona con la que quieres verdaderamente compartir tu valioso tiempo y no dudas en finalizar vínculos que no te aportan nada positivo. Es importante resaltar que buscar el contacto social y establecer relaciones es totalmente sano y natural. Somos seres sociales y necesitamos de la interacción con las otras, con los demás, con las otras personas para mantenernos saludables física y emocionalmente. No obstante, pasar, pasar la mayor parte del tiempo contigo, porque no dejar de huir de ti y comenzar a conocerte. Seguro te sorprenderá lo que descubrirás de ti mismo y te conocerás tanto que no permitirás que otras personas digan lo que tú realmente eres. Por eso es importante que hagamos un esfuerzo consciente por pasar tiempo con nosotros mismos, con esa persona que eres tú, que nunca te va a abandonar, tu propio cuerpo, tu propio ser, tu propia alma. Tratar de superar el malestar inicial, porque sí, sí cuesta, dices, ¿y ahora qué hago? La gente me ve extraño y cómo disfruto. Y progresivamente acostumbrarte a tu propia presencia. Es suficiente con que comencemos a no forzar las reuniones con otras personas para evitar la soledad. Cuando ésta se presente de forma natural, no hay que huir de ella, aceptarla y comenzar a experimentar qué se siente estar con nosotros mismos. Así que comienza por recuperar todo ese tiempo y energía mental que dedicas o que dedicamos a alguien externo y enfoquémoslo en nosotros. En algún momento en que tú digas, hoy lo necesito, necesito una hora para estar conmigo misma y comencemos a preguntarnos cómo nos sentimos en cada momento, qué necesitamos, qué deseamos, qué nos apetece. Convertirnos en una prioridad y atendernos a nosotros mismos. Quizás al inicio sientas que es algo egoísta o antinatural, pero el psicoterapeuta nos decía que nada más lejos de la realidad. No todos los días y todas las horas vas a estar contigo mismo, porque no es posible, pero sí te mereces estar contigo en algún momento del día. Tu mayor responsabilidad es contigo. No podemos amar sanamente, cuidar y atender a alguien más si no nos amamos y cuidamos nosotros mismos. Aprendí que debo recordar la importancia de cultivar una relación conmigo mismo. Cuando queremos a alguien, le escuchamos, le regalamos palabras de amor, de aliento y le dedicamos tiempo. Bien, es necesario que hagamos lo mismo con nosotros. Encontrar tiempo cada semana para tener una cita
con nosotros mismos. Una cita de amor propio, el deleitarnos estar con nosotros mismos, el deleite de estar contigo. Momentos a solas en los que el único objetivo sea disfrutarnos nosotros mismos. Puedes tomar un baño relajante, ver una película favorita, cocinar una nueva receta. El objetivo es dedicarte un tiempo y disfrutarlo. Te doy las gracias por estar en este canal. Gracias, gracias, muchas gracias por tus bellos comentarios. Y recuerda, eres especial en este universo. Nadie más hay como tú. Así que recuérdate siempre que vales mucho y que eres un gran ser humano. Te mando un fuerte abrazo en donde quiera que estés en este hermoso planeta llamado Tierra. Nos vemos hasta la próxima.